Bueno, estimados académicos y teleasistentes, hoy finalizamos un ciclo de conferencias de la Academia Nacional de Medicina en el marco del Día del Patrimonio, organizado por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Cultura. Estamos honrando a los pioneros que enriquecieron con su labor profesional los comienzos de los cuidados de la salud de la población. Esos cuidados tan apreciados hoy en medio de la pandemia. En 2 conferencias previas se saltó la obra de Manuel Quintela y hoy será la de Paulina Luisi, primera médica uruguaya que trascendió fronteras por su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer. Tenemos el grato placer de tener a la historiadora Graciela Saprissa, amiga de muchos años, que nos va a brindar esta conferencia. El académico Enrique Pons presentará a nuestra distinguida conferencista. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Presidenta. La directiva de la Academia Nacional de Medicina me honra solicitarme que sea presentador y comentarista de la conferencia de la historiadora feminista doctora Graciela Saprissa, quien se ha especializado en historia social e historia de la mujer. Trabaja sobre memoria del pasado reciente, 1973-1985, desarrolla la línea de investigación Género, Memoria e Historia. Su interés en indagar en torno a la subordinación de la mujer es de larga data. Trabajó en temas relacionados con el cuerpo y la sexualidad en su tesis de posgrado, La utopía eugenista, raza, sexo y género en las políticas de población en el Uruguay, 1920-1945. En ese periodo profundizó en su relación con la figura de Paulina Luisi, ya presente en sus intereses por el costado político de la emancipación de las mujeres, como se decía en la época, lo que la llevó a convertirse en la figura destacada de las sufragistas de comienzos del siglo XX. Saprissa es actualmente directora del Centro Interdisciplinario de Estudios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Entre sus publicaciones se destacan El tiempo quieto, Mujeres privadas de libertad en Uruguay, 2016, Otra historia, Memorias de resistencia, Mujeres de las Piedras, 1968-1985, de 2015, y Género y sexualidad en el Uruguay, 2001. En el intercambio que mantuvimos durante la preparación de su conferencia, surgió una frase que me pareció nuclear sobre su aproximación a Luisi. Lo más importante, la cito, es que de todas maneras siempre es insuficiente lo que se pueda decir de esta personalidad. Esa es mi sensación cuando voy a presentar a Paulina, la de sentirme en deuda con ella. Creo que esto lo compartimos todos los que conocemos su trayectoria, nos sentimos en deuda con ella y por eso esta conferencia es más que justificada. Profesora Saprissa, cuando usted quiera. Muy bien. Bueno, buenas tardes a los presentes que no vemos, pero que bueno, sentimos que están ahí escuchando y viendo lo que vamos a proyectar también. Lo que tú decías, Enrique, es totalmente cierto. Siento, siempre que me acerco o hablo de Paulina Luisi, siento que tengo una deuda con Paulina. Todo lo que diga o exponga, siento que es insuficiente. Es una personalidad para mí inabarcable, destacada, y diría más, a nivel nacional e internacional. Tuvo reconocimientos múltiples y tempranos, pero como la documentación que se ha acumulado en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Nacional da cuenta de esa trayectoria, creo que es el acervo más importante con la que cuentan los documentos especiales de la Biblioteca Nacional. Y por algo es, siempre que recurro a sus carpetas, descubro nuevos vínculos, nuevos títulos, nuevas actuaciones, es increíble. Entonces mi pregunta para esta charla, que no le doy nivel, por lo menos quiero tener una modestia de no darle un nivel de conferencia magistral, sino un acercamiento, o una exposición. Mi pregunta es cómo dar cuenta de esas múltiples facetas de esta personalidad, cómo presentarla en dosis equivalentes. Busco las formas de evaluar cuánto del contexto, el Uruguay de la modernización de comienzos del siglo, cuánto de su familia, unos inmigrantes ilustrados, diría, en cuanto son profesionales, maestros,
y cuánto de la propia personalidad de Paulina explicarían una actuación tan destacada. Diríamos que los títulos de Paulina sería maestra, médica, agitadora, como ella misma se identificó, por los derechos de las mujeres, política y reformadora social, representante del gobierno como diplomática en muchísimos conflictos en la sociedad de naciones. Y por último, diría líder sufragista. Entonces yo me pregunto también qué rasgos de Paulina nos quedarán reverberando entre el público, entre nosotros, después de esta exposición. Elijo una faceta que la propia Paulina eligió para sí misma, escribiendo cuando estaba en el internado de magisterio, a los 13 años. Decía, el médico podrá devolver la vida, detener la sangre, enderezar el jorobado, dar habla al mudo. Puede con la higiene redoblar los ciudadanos de una nación y mejorar los destinos de una raza. Parecería que para ella un médico era casi un dios laico. Este comentario, escrito en un diario íntimo durante sus estudios en el internado de magisterio, refleja también el grado de idealización que había adquirido la figura del médico en la sociedad de la época. La elección de estudiar medicina la incluye en el área de la ciencia y la emparenta con una camada de mujeres excepcionales, no solo en el Uruguay, sino en el Río de la Plata y en el Cono Sur, digamos así. Y al tiempo, es decir, estas mujeres se comprometieron en las luchas por la reforma social y la igualdad de derechos de las mujeres en estos países, al tiempo que desarrollaban líneas de investigación originales en los campos de la maternidad, la infancia y la sexualidad. Entonces me voy a referir al contexto, en la que tenemos un slide, que es importante tener en cuenta qué situación tenían las mujeres en el Uruguay a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Por la Constitución de 1830, las mujeres no tenían derecho al voto. Por el Código Civil, aprobado posteriormente, se las discriminaba como eternas menores de edad. Ahí hay una lista dispuesta para que la miremos, ¿no? Que no disponían de sus bienes, no decidían sobre sus domicilios, no tenían la patria potestad sobre sus hijos, y eran consideradas como la propiedad del pater familia. Si cometían adulterio, es el extremo, eran castigadas con la pérdida total de todos sus bienes, y no se castigaba si el esposo la mataba. Entonces, nosotros en esta situación vamos a encontrar, no vamos a relatar todos los cambios, sino simplemente centrar que el contexto es muy importante para el desarrollo de esta personalidad, o la personalidad de Paulina Luisi, que diríamos como que se ensambla muy bien con el reformismo vallista. ¿A qué le llamamos reformismo vallista? Es decir, lo que ya hoy día se ha acuñado como el Uruguay vallista. Es que en las 2 primeras décadas del siglo XX, que fue un momento de mucha efervescencia política y social, de transformaciones, de una sociedad aluvial en la que había recibido enorme cantidad de poblaciones extranjeras, inmigrantes, el Estado asumió un rol protagónico en la vida económica, en la expansión del sistema educativo, en las comunicaciones. Promovió una legislación social avanzada, la secularización de la vida política y privada, y una política tutelar con respecto a la mujer. Estos son los rasgos de lo que hoy es conocido como el Uruguay vallista, que fue José Valle Ordóñez, 2 veces presidente de la República y de enorme incidencia. El resultado fue la transformación del Uruguay en lo que podríamos llamar legítimamente el primer estado de bienestar de América Latina. Y ahí encontraríamos en el slide 2 las realizaciones más importantes, ¿no? En Uruguay es pionero en promover la primera ley de divorcio y después la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, la creación de la universidad femenina para promover la educación superior en las mujeres, y por último la ley de jornada laboral de 8 horas, que bueno, es decir, es parte de una mejora para toda la población. Pero una de las iniciativas para construir ese país modelo, como dijo en algún momento el propio Valle Ordóñez, fue la de cambiar la vieja Constitución de 1830, esa que excluía no solo a las mujeres, sino a todos los sectores analfabetos y subordinados, ¿no? Y
establecía en esa reforma de la Constitución el voto universal, que será un voto universal masculino, aunque la propuesta era que fuera universal. Pero justamente las feministas, ya agrupadas alrededor de Paulina Luisi, crearon el Consejo Nacional de Mujeres justamente en esas fechas para promover, para discutir, para demandar el derecho al voto. A partir de allí, hasta que se aprueba en 1932, se estableció entonces esta lucha por el sufragio. Entonces, Paulina Luisi fue maestra, primera médica del país, se involucró en la reforma social y por eso luchó contra el sexismo. Fue también socialista y participó junto a Emilio Frugoni en el proceso de fundación del Partido Socialista. Yo diría, como el nacimiento de una feminista, es importante tener en cuenta de qué familia venía, porque esto es un poco lo que planteábamos al comienzo. ¿Qué respuesta nos da el contexto? Bueno, vimos el contexto reformista, efervescente de comienzo del siglo. Eso puede dar una explicación de cómo se inserta esta personalidad transformadora, cuestionadora de los modelos tradicionales, pero también en la familia. Los padres de Paulina eran inmigrantes de origen italiano, el padre, Ángel Luisi, y la madre de padres polacos establecidos momentáneamente en Francia cuando los dos se conocen. Llegan a América, es decir, a partir de, participan, es decir, Ángel participa en las luchas garibaldinas de la unidad de Italia, y participa, va a Francia acompañando a Garibaldi, y fue testigo de la Comuna de París en 1870, que fue el primer intento de plasmar el sueño socialista. Y allí en Francia conoció a su esposa Josefina Janicki, una maestra, incluso en ese momento ya inspectora de escuelas. Juntos emprendieron el proyecto de hacer la América. Se instalaron primero en Argentina, en Colón, Entre Ríos. Allí nació Paulina, en 1875, fue la mayor de 7 hermanos. Fundaron una escuela moderna que incluía la experimentación, las lecturas libres, educación física y observación de la naturaleza. Ángel era masón, fundó al mismo tiempo la biblioteca Fiat Lux y una logia masónica. Replicaron prontamente esa experiencia en Paysandú cuando se mudan allí, es decir, construyeron nuevamente una escuela en la que, apoyándose en la reforma escolar, ¿no?, promovida por José Pedro Varela, fue una matriz, sabemos que fue una matriz integradora de la sociedad aluvial, de inmigrantes, para los hijos de inmigrantes llegados masivamente al país. ¿Qué influencia el padre? Un padre héroe de las luchas liberales y románticas de la época, tuvo una influencia marcada en los desarrollos políticos y profesionales de Paulina y también de sus hermanas. Se podría aventurar que un padre con estas características predispondría a sus hijos, aún siendo mujeres, para emprender acciones libertadoras de largo aliento. Cuando leímos esa primera definición de Paulina a los 13 años, es porque Paulina ingresó al magisterio, digamos al internado, lo que se llamaba en ese momento internado, en la que escribió un librito, un cuadernito, que ella misma le puso composiciones y que lo conservó, evidentemente, con mucho cariño, porque siguió haciendo anotaciones a lo largo de su vida en ese cuaderno como íntimo de un adolescente. La pregunta es si soñaba con su futuro cuando escribió que el médico podía devolver la vida, detener la sangre, enderezar el jorobado, ¿no? Lo cierto es que otorgaba al médico las cualidades de ese dios laico. En 1900, al ingresar a la Facultad de Medicina, y culminó en 1908, los testimonios hablan sobre las dificultades que enfrentó en sus estudios. Hablan de una guerra sin cuartel que le habrían hecho sus compañeros varones. El sacrificio parecería que valió la pena porque el ejemplo de Paulina sirvió para quebrar el modelo de mujer de su casa al que estaba acostumbrada la sociedad bien pensante. Ella abrió paso a una correntada de mujeres universitarias.
es decir, que también las universitarias somos deudoras todavía de esas rupturas. Al recibir el título, Paulina tenía ya 33 años y no se había casado, pero no vivió la soltería como una frustración, porque expresó claramente que su realización personal no era la de tener un esposo. Para ella, alguien ante quien tendría que subordinar sus proyectos. Y acá cito una frase escrita por ella en el periódico La Educación, en la revista La Educación, La Acción Femenina, que era el órgano oficial del Consejo Nacional de Mujeres. Dice, la educación femenina, lejos de despertar y desarrollar el sentimiento de la personalidad, tiende, por el contrario, a aniquilarlo en obsequio de la más o menos posible realización social de la mujer casada, es decir, de un ser humano obligado por las costumbres y las leyes a un perfecto renunciamiento de sus anhelos y sus ideas ante la personalidad de otro ser a quien debe obediencia y respeto. Aún siendo una transgresora y pionera, recibió reconocimientos tempranos, en particular del gobierno del presidente José Valle Ordóñez, que en 1913 la encomendó a estudiar medidas de higiene social en Europa. Y en su estadía en Francia estuvo en contacto, aparte de haber hecho sus cursos en el hospital llamado La Salpêtrière, justamente especializándose en el combate a la sífilis, que era uno de los males más temibles de la época. En su estadía en Francia estuvo en contacto con el movimiento feminista y el movimiento abolicionista en contra de la trata de mujeres, o llamada trata de blancas, como se decía en la época, aunque Paulina nunca no aceptaba que hubiera, es decir, le parecía un pecado que hubiera existido una trata de negros. La prostitución, por otro lado, es decir, la trata de blancas o la trata de mujeres, bueno, sabemos muy bien, en el Río de la Plata, porque la prostitución se había convertido en un negocio muy lucrativo. La trata generaba internacionales de contrabando de mujeres. El mundo del bajo se asociaba en el juego, el alcoholismo y la extensión de la criminalidad que causaban justamente la sífilis, la tuberculosis y lo que se decía en la época la degeneración de la raza. Situación que afectaba a las mujeres, pero de la que las mujeres no podían hablar, por el recato que se les pedía, o la sociedad les pedía en su momento. Paulina, en cambio, habló y publicó, entre otras cosas, un trabajo que se llamó Otra voz clamando en el desierto. Revirtió el argumento y acusó a la doble moral por reducir a las mujeres a ser santas o pecadoras. Y vio en las circunstancias que rodeaban a la prostitución un efecto más de la opresión femenina. Principal del recurso a la prostitución eran los bajos salarios, siempre a la mitad, que se le pagaban a las mujeres. Por otro lado, ¿dónde vivían? ¿No? Ella denunció muchas veces las malas condiciones de higiene y los conventillos que se habían multiplicado enormemente por el centro de la ciudad, que obligaban a ver y convivir con la pobreza y la marginalidad. Por eso, muchos médicos estuvieron involucrados en una campaña de mejora de la vivienda popular, ¿no? Que fue un reclamo constante del cuerpo médico, porque justamente la higiene, la salubridad combatiría las epidemias y protegerían a las madres trabajadoras y tendrían, por cierto, una mejor descendencia, digamos así, lo que parte de las. Eso explica que tantos médicos hayan sido socialistas o vallistas y muchos de ellos participaran en la primera fila de la política, ¿no? Pero también expresaron el temor frente a la disgregación que amenazaba las bases del orden social, y como no podía ser de otra manera, lo expresaron en términos biológicos. En particular, lo que se conoce como los reformismos de ese periodo, de los planteos a las políticas públicas, se conoce como el higienismo, y en una versión más radical como la eugenesia, que era una pseudociencia, que en ese periodo se aceptaba como ciencia, y Paulina militó en esa corriente, ¿no?
por qué muchas mujeres médicas comenzaron a explorar la eugenesia, y así lo hizo la argentina Alicia Moró de Justo, tan conocida, con quien Paulina mantuvo una larguísima amistad. Paulina examinó las posibilidades que brindaba la legislación eugénica para resolver graves problemas de salud, y publicó esos conceptos en algunas ideas sobre eugenia en 1918 y luego en 1919 para una mejor descendencia. En ellas promovía la educación sexual e incluso aceptaba el aborto, aún a sabiendas que contrariaba, pongo comillas, la corriente de ideas admitidas hoy, y que iba contra la legislación penal de todos los países. Ella lo dice muy fuertemente, esa expresión. Las conclusiones más osadas de Paulina Luisi en términos de eugenesia son las que se refieren a la maternidad, con propuestas muy personales, como las del establecimiento de un matriarcado y las propuestas de un salario para las madres por el trabajo de la gestación y la crianza. En un artículo justamente que se tituló Maternidad, sostuvo que la gestación es un trabajo, que debería ser cotizado y reconocido. Nadie reconoce ese valor social, ¿no? Es decir, sin la gestación y la crianza, la especie humana no sobreviviría, ¿no? Entonces ella colocaba en el centro esa versión, digamos así, que creo que la compartía con algunas otras feministas de otros lugares. Destaco además que Paulina Luisi luchó a favor de la educación sexual desde la infancia, ideas que presentó también en ese año, en el año 19 en Montevideo, en un encuentro abolicionista. Un amigo argentino, el médico Emilio Coni, también muy conocido, fue su comentarista y planteó que Paulina había sido tildada de anarquista revolucionaria por la Dirección de Instrucción Pública, por esos planteos avanzados. De hecho, sabemos que la educación sexual no se implantó nunca en la enseñanza oficial, hasta hoy día, y hoy día tiene resistencias, salvo en los programas destinados a formar a los educadores, y en ello tuvo especial incidencia que Paulina Luisi estaba ubicada como catedrática de higiene social para el magisterio entre esos años. La foto que nos ha acompañado al comienzo la muestra como única mujer en ese mar de varones, delegados de la Liga de Naciones en Ginebra. Esa tiene la fecha precisa, el 14 de febrero de 1932. Es la Asamblea Extraordinaria de la Liga de Naciones por el conflicto chino-japonés del año 32. Paulina Luisi fue encomendada como delegada del gobierno uruguayo a participar y fue nombrada secretaria. Es decir, en todas las instancias en las que Paulina participa internacionalmente, siempre tuvo una actuación destacada. No era una figura que se conformara con estar solamente. En ese momento, digamos, estamos atendiendo no solamente al destaque de Paulina en lo nacional, sino también su destaque en lo internacional. Es decir, por eso decíamos que desde el comienzo tuvo reconocimientos y tuvo participaciones prácticamente todos los años, a pesar de que viajaba en barco, ¿no? Lo cual insumía mucho más tiempo. Incluso en determinado momento tuvo que radicarse en Europa, estuvo 3 años en Francia, entre los años 23 y 22, 24, ¿no? Y regresa después en el año 25. Pero fue delegada del gobierno a conferencias en Washington, en Madrid, en Ginebra, participó de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas, que era una liga muy importante, participó en los congresos feministas, todos prácticamente, desde Noruega, 1920, y ahí tenemos una foto que la muestra Paulina en ese periodo, justamente en 1920, el primer congreso feminista en Cristiania, Noruega. Y hasta 1935, el congreso en Estambul. No tenemos fotos de esa, pero hubo 8 congresos internacionales por los derechos de la mujer, pasando por Roma, París, Berlín, Belgrado, Marsella, en los que participó
y siempre fue designada como o presidenta o vicepresidenta de esa secretaría, ¿no? Siempre en un lugar destacado. Por último, me gustaría presentar con esta otra foto que ella misma, fíjense ustedes, se identificó, esa es su letra, puso la agitadora uruguaya. Es casi como una provocación, como me parece que a Paulina le gustaba, ¿no? De alguna forma provocar. Y esta es la faceta primordial de Paulina para mí, la líder sufragista, es decir, es la que ha perdurado más, ¿no? Algunos aspectos como su reformismo, el higienismo y demás no se conocen tanto, pero fíjense ustedes que en esta faceta, la conquista del voto para las mujeres, Paulina tenía una frase que arguía muchísimas veces, que era: el sufragio es la piedra angular de todos los derechos. Y esa palabra, piedra angular, esos dos conceptos, para mí, qué frase más masónica. Es decir, ahí aparecen las raíces de su padre, de su familia, ¿no? El padre, Ángel Vici, era grado 33 de la masonería. Y Paulina tenía, estaba imbuida de esas ideas, ¿no? Es decir, liberales, profundamente liberales. Los años que transcurrieron entre 1830, me fui para atrás, 1930, el centenario de la independencia, y 1933, es decir, los 3 años, que son los inicios de la dictadura de Gabriel Terra, fueron decisivos para al fin conquistar el voto. En diciembre de 1932 se aprobó la ley de sufragio, pero Paulina estaba en Madrid, y desde allí envió un mensaje a sus compañeras diciendo que si el tedio de la vida de Montevideo no me cambia las intenciones, le diré que no pienso hacer mucha vida activa en política. Es decir, ahí tenía un aire, escribió a su amiga Sara Rey Álvarez esa carta, y también transmitió el sentimiento de estar más allá del bien y del mal. No participaría en política, se consideraba bien paga por ser la artífice de la ley de sufragio femenino. Y decía que quizá fuera a otras partes de América Latina a llevar su lucha por el sufragio. También me pregunto si no era un sueño garibaldino. Sabemos que Garibaldi no solo se conformó con estar en Europa, sino también se paseó por América, sobre todo por sur de América, ¿no? Decía que no participaría en política, sin embargo, el golpe de Estado de Gabriel Terra, en marzo de 1933, apenas 2 meses después de haber sido aprobado el sufragio, desmentía sus intenciones. Renunció de inmediato a todos sus cargos oficiales por oposición absoluta y repudio al régimen. Y a partir de allí tuvo una militancia absolutamente destacada en oposición al régimen marxista, como se le decía, porque había sido en marzo, ¿no? El régimen terrista. Contemporáneamente, además, en el momento que estalla la guerra civil en España, fue un puntal en el movimiento de solidaridad con España republicana. Y es justamente esa actividad que no solamente movilizó a muchísimos sectores del Uruguay, de la sociedad uruguaya, y fue una forma de expresar también el rechazo a una dictadura a la que se calificaba de fascista, ¿no? Que era la Gran Combate. Paulina tuvo una militancia antifascista muy, muy destacada. Presidió el Comité Nacional Pro Casas para Niños de España Leal y se encargó de formar la casita que se llamaba Democracia Uruguaya en Torrente, Valencia, para refugiar a los niños que habían quedado huérfanos por los bombardeos de las ciudades en ese momento. En las elecciones de 1938, que es la transición de la dictadura de Terra a la dicta blanda de Valdomir, fueron impugnadas por los sectores democráticos y abstencionistas, y ella, la líder sufragista, recomendó a las mujeres que no votaran. Es decir, se había conquistado el voto, pero ella recomendó que no votaran por entender que serían conducidas
comillas, como ovejas de un rebaño por los políticos conservadores. Y en las elecciones de 1942, en las que fueron elegidas las primeras 4 legisladoras de la historia del país, ella renunció a ser candidata del Partido Socialista. Doble renuncia, ya que en esa legislatura se aprobó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, por lo que ella había bregado toda su vida. Y ahí también me interesa plantear las paradojas a las que, digamos, que muestra la trayectoria también de Paulina. Una mujer proyectada en la esfera pública que renunció a toda delegación política partidaria resulta, por lo menos, paradojal, ¿no? Es decir, acá tenemos la descripción de las conquistas, digamos así, de las luchas desarrolladas, el derecho al voto, la primera vez que las mujeres votan, la primera vez que surgen las primeras legisladoras, y la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Sus comunicaciones públicas y privadas la describen como un ser agudo y crítico, muchas veces sarcástico. Por ejemplo, cito esta frase: en este país, que sin embargo es el mío, carezco de la autoridad requerida para hablar de asuntos serios, científicos o sociales, porque la pícara naturaleza no me concedió el privilegio de pertenecer al sexo masculino, ironizó durante una conferencia en el sindicato médico. También decía en algunos escritos: he visto aparecer del brazo de un distinguido colega algunas ideas que yo he desarrollado, sin que me las reconozcan, ¿no? Tenía una enorme capacidad de trabajo y por eso fue exigente con los otros y con ella misma, distante muchas veces de las propias mujeres por cuyos derechos combatió toda la vida. La definición que mejor le cuadra es la de una combatiente, dispuesta a recibir halagos, pero también palizas, como cierto recibió. Justamente acá tenemos anotadas algunas paradojas, es decir, en el año 24 ella recibe un golpe, digamos, fuerte, porque las propias compañeras del Consejo Nacional de Mujeres la desplazan de su cargo, aunque ella había creado también la Alianza Uruguaya para el Sufragio, a la que consideraba más avanzada, ¿no? Y justamente en el año 25, su gran amigo Santín Carlos Rossi, otro médico, colega y compañero de carrera, le hizo un homenaje en la Sala Verdi, en la que, bueno, hubo muchos discursos, reconocimientos. En 1932, como habíamos dicho, se consideraba artífice del sufragio y quería continuar la lucha en otros países. En el 38, la primera vez que las mujeres votan en Uruguay, Paulina dice: no voten, serán conducidas como ovejas de un rebaño. Y además dice, en una reflexión escrita y publicada, dice: amarga cosecha es el balance de su trayectoria. Hay un trasfondo como de frustración a pesar de todos los reconocimientos que tuvo en toda su vida, ¿no? Es decir, hasta que llegaron en el año 42, en las que las primeras candidatas mujeres son elegidas en las elecciones nacionales, pero Paulina renuncia a ser candidata. Por último, termino diciendo que Paulina murió el día que nació un mito, Maracaná. Fue el 16 de julio de 1950. Y no hubo duelo por ella. Por el contrario, hubo alegría desbordada de una multitud ajena al recuerdo de esta mujer que ya era legendaria en el país y en el exterior. Hoy consideramos mítica esa fecha, 1950, porque resume las claves de identidad de un Uruguay que ya se desvaneció. Pero esta mujer todavía no se cuenta entre sus figuras fundacionales. Quizá el esfuerzo que ha hecho hoy la Academia Nacional de Medicina contribuya entonces a reconocer a Paulina y que, bueno, que nos agradezca de alguna forma que nos consideremos herederas y recibir su legado. Muchas gracias. Me sumo al agradecimiento a Graciela porque ha sido magnífica la presentación y reconozco de entrada que mal podría comentar una exposición iluminadora. Sería una torpeza que no desmerecería lo que oímos, pero me haría caer en el ridículo de agregar trazos de brocha gorda a un tema para el cual no tengo solvencia.
Pero no olvido que Luisi fue médica y que fue a partir de su formación en la profesión que influyó en el desarrollo de una obra de profunda trascendencia social. Es por tanto desde la visión de un médico que esbozaré algunos apuntes sobre sus circunstancias en el sentido de Ortega y Gasset. Cuando alguien enfrentado a dilemas, y tomo el término del título de la conferencia, cuando alguien logra plasmar sus reflexiones en acción, sea en la disciplina que sea, es habitual hacer referencia a adelantarse a su época. Esto cabe a Luisi, y sobre ello volveré en algunos minutos. Luisi vivió condiciones adversas, han sido bien destacadas, que no le impidieron imponer su tesón en las áreas en las que volcó sus mejores esfuerzos. Las vivió porque las épocas nos marcan a pesar nuestro, pero las vivió fundamentalmente por ser mujer. Debió superar los obstáculos que le interponían sus docentes y condiscípulos, incluyendo bromas de miserable grosería. No puede olvidarse que fue la medicina la responsable de la desvalorización de las mujeres. Hace casi 2 milenios y medio, los griegos, en base a ideas que ya estaban esbozadas en Mesopotamia y en Egipto, postularon una explicación para la constitución de los seres humanos, la llamada teoría humoral. Muy esquemáticamente, según esa teoría, el varón era seco y cálido y la mujer húmeda y fría. El primero era perfecto y la segunda una forma interrumpida en el camino a la perfección. La humedad fría transformaba a las mujeres en seres resbalosos, inestables, rápidamente cambiantes y en cierta época fácilmente tentables por el demonio. Basta pensar en la ignominiosa casa de brujas, en la cual más del 80% de torturas y muertes atroces las sufrieron mujeres. Quizá la más dolorosa consecuencia de la doctrina fue que las mujeres aceptaron su condición de inferiores a los hombres, tanto biológica como intelectualmente. Piénsese en la frase del canciller de la Universidad de París en la transición entre los siglos XIV y XV, quien para elogiar a Christine de Pizan, una adelantada de las ideas feministas, la definió como mujer insigne, mujer viril. Y hasta mujeres enormemente poderosas como Isabel I de Inglaterra o Catalina la Grande de Rusia se autodefinían como simples mujeres, aunque con voluntad de hombre. Obviamente todo esto es esquemático. Siempre existieron mujeres de igual o superior capacidad que los hombres de sus épocas. Pero la doctrina humoral, sustentada en una antropología fantasiosa, se sostuvo por 2000 años hasta caer hecha añicos, sustituida por nociones más próximas a la realidad, a medida que el conocimiento biológico progresaba. Sin embargo, la muerte de las ideologías no necesariamente se acompaña de desaparición de sus consecuencias, perpetuadas casi siempre por hombres resistentes. La medicina siguió siendo masculina, no solo por quienes mayoritariamente la practicaban, sino por lo que se enseñaba. Y eso llega hasta épocas muy próximas. No es tan lejana la demostración de que factores de riesgo o tratamientos eficaces evaluados en varones se generalizaban a mujeres sin considerar las diferencias. Peor todavía, en servicios de emergencia en Estados Unidos se demostró que ante idénticos síntomas e iguales presentaciones clínicas, a varones se los trataba por patologías y a las mujeres se les administraban tranquilizantes. Sería injusto incluir a todos los varones médicos en este tipo de conductas. Me consta que ha habido y siguen habiendo médicos que escapan a esa generalización. Y a juzgar por lo que conozco de nuestra realidad, son mayoría. Pero las minorías capaces de avasallar derechos generan un estrépito mucho mayor. Vuelvo a lo del principio, no cabe duda de que la expresión adelantado a su época encierra una verdad, pero no toda la verdad. La otra parte de ella es que todos somos parte de la época en que nos toca vivir. Y esa es una de las circunstancias que no deberían desatenderse, porque en los escritos de Luisi aparecen cada tanto criterios que hoy nadie suscribiría. Era mujer de su época. Pero eso, lejos de significar un lastre, jerarquiza aún más lo que logró. Luisi, como bien dijo nuestra disertante, fue pionera en educación sexual en nuestro país. Quizá esto significaría hoy una frustración para ella si se tiene en cuenta las ignominiosas cifras de abuso físico y sexual que sufren nuestras mujeres. Un estudio que realizamos hace algunos años en el Pereira Rosell mostró que la iniciación sexual de las mujeres allí asistidas había sido forzada en un gran porcentaje y que para muchas seguía siendo su vida sexual.
Una evaluación complementaria entre estudiantes de medicina del último año de la carrera mostró que, aunque en porcentajes menores, se repetía la imposición masculina forzada. Mal puede extrañar entonces que en estos días aparezcan en las redes sociales reclamos y denuncias por acoso sufrido por estudiantes mujeres. Es que no hemos logrado cambiar por completo, y nuevamente no quiero ser injusto porque me consta que hay mentalidades sanas entre los médicos, pero la idea de ser superior de muchos varones persiste. Luisi, mujer de su época, tuvo una visión clarísima de lo que realmente importa y lo plasmó en su obra. Tuvo también una ventaja. En su época ya existían algunos varones, entre ellos médicos, que entendían la importancia de los condicionantes sociales de salud y enfermedad, así como el haber logrado el apoyo del pensamiento de personalidades políticas como José Valle y Ordóñez. De no ser así, quizá la obra de Luisi no habría tenido el impacto que tuvo, y su participación representando a Uruguay en foros internacionales hubiera sido bloqueada por las corrientes más conservadoras. Nuevamente, esto no mengua en nada sus logros y justifica reconocer la deuda que con ella se tiene. Sus ideas sobre los derechos de las mujeres se entroncan con la irrenunciable concepción de que las diferencias biológicas que existen y son necesarias no menguan la idéntica dignidad de mujeres y varones. Este criterio, que debe ser norte obligado de la práctica médica, conduce a la más reciente postulación de la persona como centro, postulada por la bioética. Porque esto significa traer las concepciones sociales, como las defendidas por Luisi, al plano individual. Es que precisamente deberían definir la práctica clínica médica. Sería ingenuo pensar que quien es consultado llega a esa instancia con la mente íntegramente dedicada a prestar atención sola y exclusivamente al problema que guía a quien nos consulta. No existe tal tabula rasa. Todos cargamos con mochilas mentales en las cuales se encuentran nuestras opciones personales, nuestros valores, nuestras ideologías, nuestros proyectos de vida y también, a veces con peso marcado, nuestros prejuicios e intolerancias. La mochila de los médicos pesa sustancialmente más de la de quien consulta. Es, entre comillas, el que sabe. Y es torpe sostener que su interlocutor es siempre capaz de hacer valer su propio juicio, como si se tratara de quien decide qué zapatos quiere comprar. Si realmente se creen que la persona que consulta es el centro, es imperioso aprender a priorizar sus principios, sus valores y sus opciones, especialmente de las mujeres, que en muchos casos siguen siendo todavía más desvalorizadas. No despojándonos, pero sí suspendiendo el peso de nuestros valores, porque si sabemos hacerlo, y me consta que he claudicado muchas veces, no soy ninguna excepción, habremos aprendido las lecciones de la obra de Luisi y de tantas otras y otros Luisis que han contribuido a hacer verdad lo que Muñoz llamaba una noble profesión. No es un camino fácil, pero no es necesario. No voy a abusar más del tiempo ni de la paciencia, solo me resta volver a agradecer a la doctora Saprissa y pedir a la académica Lago que cierre esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Quique, como siempre, con esa palabra tan intensa. Así que muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Pons, muchas gracias, y hoy hemos aprendido y mucho, yo diría. Y pienso que a partir de esta conferencia, que nos dará pie, como dice Graciela, a que trabajaremos intensamente para seguir buscando el lugar que la mujer merece. Así que desde acá, desde la academia, esta presidenta y la comisión de la mujer, en la cual Quique también está junto con otros médicos, no solamente somos el grupo de mujeres que somos pequeñitas, pero está también dos hombres como son el doctor Pons y el doctor Pou. Así que en eso seguiremos luchando. Muchas gracias, Graciela, fue un placer tenerte y pienso que tenemos que seguir trabajando juntas. Agradezco enormemente la invitación y además un reconocimiento a que tú sos la primera médica mujer presidiendo la academia. Es ¿no? Lo cual ya eso habla de esta época, de este corte, quizá Paulina te felicitaría. Muchas gracias. Bueno, ella creó también la Liga de Mujeres Universitarias. Es verdad, sí. Tantas cosas que hizo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, me he sentido muy a gusto y muy acompañada y sostenida
por todos Bueno, ustedes. muchas gracias y esperamos seguir trabajando. A toda la audiencia, muchísimas gracias. Muy amables y seguiremos con nuestras conferencias como siempre cada 15 días, en los cuales invitamos. Muchas gracias.